Muy buenas noches, compañeros, docente. Mi nombre es José David Molina. Soy estudiante de la carrera de filosofía, ya cursando la materia de filosofía no occidental. Placer. A continuación van a ver mi aporte, van a ver mi respuesta hacia la tarea número 5, que sería pues este video comparativo del pensamiento occidental contra el pensamiento pues no occidental, ¿cierto? Que es lo que venimos desarrollando durante el semestre. Durante este periodo hemos visto muchos filósofos no occidentales, influenciados por su contexto sociopolítico, filosófico, económico, religioso sobre todo, pues desde sus puntos de vista en sus países de origen, en esa Asia más oriental, en esa Asia un poco más occidental, en esa Asia arábica, India, japonesa. Personalmente yo quiero enfocarme o quisiera hacer mi indagación, mi respuesta, un poco haciendo la comparativa entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental desde la perspectiva japonesa de la escuela de Kioto, de Kitaro Nishida y sus discípulos, especialmente haciendo una comparación entre un concepto que a mí me parece muy interesante, me parece importante y que me parece de hecho muy bonito, por cómo está concebido, que es el concepto de la nada misma, ¿correcto? Hay que entender que la nada para la filosofía occidental no es ajena, no es un concepto nuevo, no es algo que no se haya hablado anteriormente. De hecho, desde la filosofía antigua, en Grecia, por ejemplo, ya se hablaba sobre este concepto de la nada, básicamente, ¿no? Recuerdo el nombre de Demócrito, que para estos filósofos atomistas, vamos a llamarlo así, la nada es un vacío, ese vacío real, ese vacío existencial donde se mueven los átomos. Se trata pues de ese no estar, de ese no ser, por así decirlo, en donde simplemente existe algo. Esa es la nada, básicamente. No hay nada, es ese concepto de no lugar, por denominarlo de alguna manera, ¿cierto? Yendo hacia la filosofía un poco más moderna, vemos que hay muchos filósofos que han ahondado, por nombrar un par. Podemos hablar de Hegel con su dialéctica, me parece bien complicada, pero él también habla sobre la nada. Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre son otros dos filósofos que también ahondaron sobre la nada. Recordemos un poco a Heidegger como este filósofo quizás de una corriente más pesimista, una corriente muy existencial. En alguna de sus obras, Heidegger examina esa relación de la existencia del ser humano, esa relación del ser, pues a través de la angustia. Recordemos que Heidegger, como mencioné, era pesimista, tenía unos conceptos un poco nihilistas, podríamos decirlo, prenihilistas, no prenihilistas, perdón, pero sí nihilistas definitivamente. Y la nada para Heidegger era un concepto que se asociaba más a la experiencia de la muerte, a la libertad final, a la libertad auténtica, a esa libertad completa, básicamente, ¿no? ¿De qué manera? La nada es como una dimensión esencial que determina la finitud de la experiencia humana, la finitud del ser. Entonces, como vemos, para Occidente la nada siempre ha sido, o la nada al menos ha estado más ligada a ese concepto del no ser. Si la ontología estudia el ser, la nada es ese no ser, ese no espacio que entendemos, ¿no? Más adelante en el tiempo tendremos a un filósofo muy famoso, bien conocido, que es Jean-Paul Sartre, quien también ahonda el tema de la nada, quizás no de la misma manera que Heidegger, pero con sus propios conceptos, que luego pues también serían un poco antagónicos con lo que voy a explicar de Nishida más adelante, ¿cierto? Jean-Paul Sartre tiene un libro que se llama El ser y la nada,
libro complicado, un libro denso, y a mí me lo ha parecido realmente. Recordemos que Sartre es fenomenólogo. Creo que se pronuncia así. Él estudia el ser, o sea, él va por ese estudio de la ontología, que es este estudio del ser. Y en ese libro él desarrolla esa ontología fenomenológica, por así decirlo, donde la nada va más ligada a la conciencia, ¿sí? A la conciencia de las personas, a la conciencia del ser humano. Si esa ontología estudia el ser, su realidad, lo que entendemos por la experiencia humana como tal, pues desde esa perspectiva más subjetiva, de esa introspección humana acerca de la comprensión del sentido del ser, no como una entidad quizás objetiva, sino como una experiencia, que es el ser para él. Entonces en su libro él desarrolla este concepto de la nada como algo ligado a la conciencia, que introduce pues en la conciencia la nada viene ligada a la negación y a la libertad, y con esa libertad conlleva una responsabilidad, ¿cierto? Porque si el ser es consciente, tiene esa responsabilidad de poder tener elección, cambio, pero esa elección y esa responsabilidad trae angustia, trae también vacío de alguna manera. Entonces, mientras que no es totalmente ligada a la concepción de Heidegger, la nada pues sí que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Que está ligada a la conciencia desde Sartre, que está ligada pues desde el pensamiento Sartre, quiero decir, y que está ligado pues a ese no ser, a esa libertad, por así decirlo. Por el otro lado, Kitaro Nishida concibe la nada, un concepto nuevo que llama él nada absoluta, que quizás podríamos considerar que no es lo mismo, pero para él la nada absoluta es una realidad dinámica, es una realidad que trasciende esa dualidad, que trasciende los conceptos, que trasciende las limitaciones, y que solo otra vez, o en ese lugar, porque la nada lleva a ese basho, que es el lugar, se puede entender la realidad misma, se puede comprender. Hay una unidad, por así decirlo, no de conceptos, bueno, sí podemos denominarlo conceptos, pero sí de entendimiento, ¿no? Entonces, si para Occidente la nada es un vacío, para Nishida la nada o la nada absoluta no se trata de un vacío, sino que es una realidad ontológica, ¿sí? Que trasciende el sujeto y el objeto, que trasciende el ser o no ser, la conciencia, el ser en sí, ¿verdad? Es la base de toda existencia y conocimiento. Él considera que la realidad pura, que la realidad correcta es la que se da a través de la experiencia, es una realidad dinámica, que cuando empezamos a dar conceptos a la realidad es cuando dejamos de entender la realidad de la experiencia humana, ¿cierto? Es un poco extraño, para mí me hizo un poco de ruido, quizás por su influencia del budismo zen. Tiene esta concepción sobre la nada, sobre el ser, sobre el espacio, sobre el entendimiento un poco diferente a lo que tendríamos nosotros. Yo quise entenderlo. Quizás se me hizo más fácil entender este concepto de la nada o de la no concepción, de los no conceptos, un poco con una cuota de este escritor, Oscar Wilde, que menciona el concepto de definir es limitar, con su personaje de Henry en Retrato de Dorian Gray. Entonces, claro, cuando empiezan a haber conceptos es cuando dejamos de entenderlo, y como podemos ver, para Nishida en general, pues esta influencia del budismo zen y de la filosofía pues hacen que esta nada para él no sea vacío, como ya he mencionado antes, que es este vacío occidental, sino que se trate pues de un espacio fundamental para comprender la realidad. Como digo, para mí es bien interesante este concepto. Me pareció que hace un contraste muy bonito y muy correcto referente a cómo concebimos la realidad o la experiencia del ser, esta ontología, este estudio del ser y la espiritualidad, y propone una visión del mundo diferente, ¿no? Una visión del mundo que para nosotros cambia bastante la concepción del mundo realmente, y también pues se vuelve antagónica con esta filosofía occidental. Les agradezco el espacio, les agradezco el tiempo,
Y de nuevo, nos estaremos viendo después a través de la carrera.